El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Qué privilegio tenerles en esta transmisión. A nombre del Ministerio Amor en Cristo, la más cordial bienvenida. Espero que usted se quede con nosotros hasta el final, porque esta tarde vamos a tener un mensaje, como siempre, de la Biblia, un mensaje especial que puede cambiar la vida de muchos. Así que invite a sus vecinos, a sus amigos, a los familiares, a todas las personas a que se unan a nosotros. ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús un simple hombre o Él era Dios que se hizo hombre? Bueno, esta tarde precisamente tendremos un mensaje que va a evacuar toda duda respecto a la divinidad, respecto a la deidad de Jesucristo. Quédese con nosotros. Jesús es Dios encarnado, el mensaje para esta tarde. Bienvenidos nuevamente y como siempre, como nos han enseñado y como dice la Biblia, vamos a poner todo en manos de Dios. Vamos a orar para que sea Él el que nos guíe esta tarde. ¿Les parece? Entonces vamos a dar gracias. Rubén, que hoy nuevamente se unió a nuestro grupo de trabajo, voy a pedirle a él que por favor nos guíe en oración. Vamos a orar. Usted también en casa, por favor, acompáñenos en esta oración. Padre bendito, gracias Señor, te damos desde lo más profundo de nuestro corazón por este sábado maravilloso que nos has regalado. Gracias por la posibilidad de poder reunirnos de manera virtual, de manera digital. Gracias Señor, porque absolutamente nada ha provocado que tu palabra, que tu mensaje, que tu evangelio se detenga. Gracias porque has dispuesto herramientas y plataformas como estas para que equipos de trabajo como este, con un corazón dispuesto, pueda ponerlo todo, siendo siervos inútiles delante de ti, para que tú, Señor, hagas eso maravilloso, eso precioso, eso que nosotros no podemos hacer para alcanzar los corazones. Gracias por nuestra iglesia, por las personas que están orando pendientes de nosotros, por los que se conectan. Gracias especiales por aquellos que traen invitados, que envían el link durante la semana, con ese anhelo precioso de que hayan personas nuevas conectadas, como sabemos que hoy tú las has traído, Señor. Gracias por todos esos corazones. Te pedimos que estén dispuestos, que sean corazones blandos, deseosos, sedientos, Señor, de conocerte, pero sobre todo de venir a ti. Te damos gracias por Rupert, por su hogar y su familia, que abre las puertas para que esta transmisión sea una realidad y que podamos de esta manera seguirnos congregando. Dale a él, por favor, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu, que seas tú el que hable, Señor, el que lleve ese mensaje precioso que ya has preparado, las preguntas y las respuestas. Toma el control de principio a fin, Señor, por favor, de esta transmisión, de los pequeños, de los grandes detalles, y que nadie se pierda de absolutamente nada, Señor. Todo esto con un corazón lleno de gozo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo hemos pedido. Amén. Amén. El mensaje para esta tarde: Jesús es Dios encarnado. Vamos a prepararnos y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Saben, hace 22 años, un poco más de tiempo, yo tenía mi propia idea de quién era Jesucristo, pero una noche, por medio de la Biblia, Dios me hizo ver quién es realmente Jesús. Y he orado, en mi corazón está el anhelo que esta tarde usted, por medio de la Biblia, escuche la evidencia que Dios tiene con respecto a Jesucristo y usted pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor. Abramos, por favor, nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, subraye eso, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En mi vida cristiana, en estos 22 años y un poquito más, me he encontrado con mucha gente que afirma que Jesús fue un iluminado, que fue un hombre totalmente diferente a los demás. Pero cuando yo les pregunto si creen que Jesús es Dios, ellos me dicen, no. Él es el Hijo de Dios, pero que Él es Dios, no. Saben, los que opinan así están totalmente equivocados. La Biblia es la fuente de nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada. Lo que nosotros creemos es lo que está en la Biblia. La Biblia dice que que aún los niños pueden discernir lo que está escrito en este libro. Esto es lo maravilloso. Dios a través de su palabra nos revela todo y nos revela quién es realmente Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen ser cristianos, pero ellos no creen en la deidad de Cristo. Ellos no creen en su divinidad. Ellos piensan que fue simplemente un ayudante de Dios. Pero escuche, a esta tierra no vino un hombre muy bueno. El que vino fue el único Dios verdaderamente bueno. No fue un hombre ungido, muy consagrado, muy santo, sino que el Dios eterno fue el que vino a esta tierra, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Vamos a volver al capítulo 1 de Juan y voy a pedir que por favor leamos el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, antes de que todo existiera, antes de que todo fuera hecho, Jesús ya existía. El Verbo estaba juntamente con Dios. Esto es importantísimo. Porque la gente piensa que Jesús empezó a existir hace 2000 años y resto. No. Él vino a esta tierra en la figura del Hijo. Dios vino en la figura del Hijo, pero ya existía desde una eternidad pasada. En el principio, Bereshit es en hebreo. Un día vamos a hablar de esta frase maravillosa, maravillosa. Es la primera palabra que aparece en la Biblia. Todo el significado que tiene esta Biblia. Perdón, esta palabra y la frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahorita estamos viendo también respecto a la deidad de Cristo y examinando este maravilloso pasaje que no deja ninguna duda respecto a quién es Jesucristo. Versículo 57 y 58 de Juan 8. Vamos a ir primeramente a Juan 8 para que escuchemos lo que pasó cuando Jesús estaba hablando a los religiosos de su época. Ellos se asombraron de lo que Jesús decía. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vaya, esto de verdad que deja con la boca abierta a todo el mundo. Lo vieron y le dijeron, no tenés ni siquiera 50 años, te ves treintón y decís que vos viste a Abraham. Y él le dice, antes de que Abraham existiera, ya yo existía, yo soy, que también tiene un significado importante. Esta frase, yo soy, lo vamos a ver más adelante. La Biblia cobra un significado grande cuando entiendo, reconozco, acepto que Dios fue el que me tendió su mano, que se hizo a mi semejanza, se identificó, vivió aquí y padeció las cosas que yo padezco. ¿Qué le parece eso? Sí, claro. Las mismas tentaciones que yo tengo las tuvo Jesucristo, con una gran diferencia. Él no pecó, Él no falló, porque en su mente
estaba yo, estaba usted, la humanidad entera. Y Él sabía que si fallaba, ninguno de nosotros iba a tener esperanza. Qué amor, ¿verdad? No fue un hombre, sino Dios, despojado de su gloria, porque la esencia de Jesucristo es la de Dios. Este pasaje que vamos a leer a continuación, búsquelo por favor en su Biblia, es Filipenses 2, versículo 6, extraordinario respecto a la deidad de Jesucristo. Léalo por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Oyó? Dice que siendo en forma de Dios, no estimó como algo para aferrarse. No, él pudo venir a este mundo como Dios. ¿A qué fácil? Pero no, él se quitó la investidura de Dios y se hizo hombre. ¿Qué dice el 7? Sino que se despojó a sí mismo, A nadie le pidió permiso. ¿Escuchó? A sí mismo. ¿Qué dice? tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Igual a cualquier hombre, con una gran diferencia. Nunca pecó, jamás pecó. En la mente de Cristo siempre estaba el Padre, siempre tenía una comunión con el Padre. Y no solamente tenía en su mente al Padre, estábamos usted y yo. Y Él sabía la importancia del ministerio, del mandato, de lo que había venido a hacer a este mundo. ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió de la manera más terrible que podía morir un hombre, en la cruz. Solamente las personas que habían hecho algo terrible eran llevados a una cruz y ahí los crucificaban. Él no había hecho absolutamente nada, pero en ese cuerpo y en esa cruz, tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo entero estaba en Él. Él pagó por nosotros. Hay una dimensión que va más allá de la materia y la energía. Conozco algunas personas que me dicen, bueno, yo creo en una especie de energía. Y cuando yo les pregunto, a ver, ¿esa energía tiene inteligencia? Me dicen, sí, claro, es una energía inteligente. Y les vuelvo a preguntar, ¿esa energía es sabia? Y me dicen que sí. Entonces les digo que no es una energía, porque la energía no es inteligente ni es sabia, sino lo que creó todo tiene una mente. Y si tiene inteligencia, una mente, entendimiento, entonces ya no es energía, es un ser. Y le debemos poner un nombre. Tenemos que llamarle Dios, no podemos llamarle energía. ¿Cómo es que empieza la Biblia? En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en este versículo de Génesis 1, es Elohim con M al final. Es una palabra en plural, no es singular, mostrando así que en la creación de todo participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a volver a Juan 1, vamos a los versículos 2 y 3. Leamos por favor. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y ¿Por sin quién? Él, ¿Por quién? Por el Verbo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. No, Jesús no empezó a existir hace 2000 años. El Verbo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, estaba juntamente con Dios Padre y con Dios Espíritu en la creación de todo. ¿Qué dice? y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Dios el Padre fue el arquitecto y Dios el Hijo fue el ingeniero. Dios ha creado todo el universo y todo lo que hay en él. Pero Jesucristo no es una criatura, que este es un error que muchos cometen. No, por supuesto que se hizo hombre, por supuesto que sí, pero Él es Dios. Por eso Dios manda en Éxodo 24, dice, no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra imagen, como ahora lo comentábamos con Rubén, tiene que ver con la imaginación. Antes de fabricar una estatua,
Las personas primero se la imaginan y luego la exteriorizan, le dan forma. Y cuando Dios dice, no te harás imagen, está diciendo, no inventen, no traten de inventar cómo es que soy yo. Nosotros los seres humanos tenemos varias cosas que son únicas, que nos identifican de una manera increíble. Por ejemplo, las huellas digitales, nuestra voz, el tono de nuestra voz, el color de nuestra voz, el ADN, ¿ve? Son cosas que nos identifican. De la misma manera, Dios también es único, pero Cristo es la revelación de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a leer Colosenses 2, por favor, Rafa, versículos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nadie los engañe, no se engañen. Hay que ir a la palabra de Dios para que no nos engañen con filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? No, de acuerdo a las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo. No. Escuche lo que dice el 9. Porque Él habita corporalmente toda la Porque en Él, plenitud de la deidad. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios hecho hombre. Cristo es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo 3:14 porque vamos a recordar la historia. Moisés está ahí a punto de ser enviado a Egipto a liberar al pueblo de Israel y de repente ve una zarza ardiendo y ahí aparece una teofonía de Dios, ¿verdad? Aparece en una zarza y de repente él se asombra y Dios le dice, quítate el calzado porque estás en lugar santo. Entonces habla Dios con Moisés y le dice que vaya a liberar al pueblo de Israel. Entonces Moisés le dice a Dios que si le preguntan quién le envió, ¿quién les digo que me envió? Leamos Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Usted, no sé si lo sabía, pero los judíos no pueden decir yo soy abogado, yo soy fontanero, yo soy carpintero. Ellos no pueden decir así. Ellos dicen yo carpintero, yo albañil, yo abogado, porque decir yo soy es adjudicarse el nombre de ese que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés. Pero escuchen, Jesús dijo que Él era. Él dijo, yo soy. Vamos a ir a Juan. Vamos a cotejar este pasaje que acabamos de leer de Éxodo con Juan 8, versículos 24 y 25. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escuchen, eso dijo Jesús, pero la respuesta puede confundir, pero luego de escuchar lo que acabamos de escuchar no puede haber confusión. Oiga lo que dijeron ellos. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque el que iba a venir a liberar al hombre del pecado, el que iba a venir a morir por el hombre, Dios mismo, Él no iba a mandar a un sustituto. Para algunos es difícil entender esto, porque tratan de entenderlo desde una perspectiva humana, pero saben, Dios se escapa a todo esto. No podemos meter en un espacio finito a un ser que es infinito. Dios está en otra dimensión, una dimensión muy diferente a la nuestra, en un espacio y un tiempo diferente al que nosotros vivimos. Por eso es que Él puede estar en 2, 3, 4, 5 lugares a la vez. A Él no lo detiene ni el tiempo ni el espacio. Leamos Eclesiastés, versículo 15 del capítulo 3. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Recuerde que Dios es uno solo, pero que se manifiesta
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros lo tratáramos de explicar, Rafa, ahí encima de la refri, cuidado se le caen todos, ¿verdad? Hay unos huevitos, tráigame uno por favor. Vea, si lo pudiéramos explicar de una manera sencilla, fácil, él no sabía que le iba a pedir esto. Voy a darles un ejemplo muy sencillo, muy práctico, para poder demostrarles por qué Dios es solo uno, pero que se manifiesta de tres maneras. No tire, este muchacho que le gusta bromear, gracias. Bueno, vean este huevo, ¿verdad? Este huevo está compuesto de cáscara, cuidado lo quebramos, ¿verdad? Yema y clara, ¿lo ven? Pero es un huevo. O sea, yo no puedo quedarme solo con la cáscara. Bueno, sí, cuando lo voy a hacer frito, pero no puedo decir, bueno, que me pasen un huevo sin la cáscara, no se puede. No lo podría tener en esta mano. Entonces, aquí hay tres elementos, digámoslo así, ¿verdad? La cáscara, la yema y la clara. Bueno, Dios, gracias, y que me lo hagan en omelette, gracias. Dios es uno, pero que se manifiesta en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro ejemplo es el agua. Acabamos de ver la lluvia, bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, el agua nosotros la podemos encontrar en el estado líquido. No me traiga ningún vaso de agua, por favor, ¿verdad? En estado sólido y también en estado gaseoso. ¿Pero qué? Sigue siendo H2O. La forma que se presenta es diferente, pero escuchen, la esencia es la misma. Jesucristo es la manifestación visible encarnada del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento, bueno, está lleno de profecías, muchas profecías que anuncian la venida de Dios mismo, no un asistente a esta tierra a fin de salvar al hombre del pecado. Vamos a recordar un pasaje que está en Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, en donde dice que Dios mismo es el que vendrá a rescatarnos, no otro. Vamos a leerlo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, ¿quién es el que va a venir? Dios, el Salvador, el Rey de Israel. Y bueno, cotejado con Mateo 21, 5 y 7, es el momento en que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. Leamos, por favor. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron a él el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Saben, hay gente un tanto difícil. Yo me he encontrado con personas que me dicen, bueno, pero esto que hizo Jesús pudo haberse conseguido un asno por ahí y tratar de hacer lo que decía ya en Zacarías. Escuche, él fue crucificado. Y en el Salmo 22 dice, oraron sus manos y sus pies. Como él sabía que iban a hacer eso. Digo, si no hubiera sido Dios. Él lo sabía porque era Dios. Dice, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Cómo iba 750 años antes saber Jesús? Porque el Salmo está hablando de Jesús, Salmo 22 está hablando de Jesucristo. Escuchen, solamente podía saberlo porque era Dios mismo, que iba a sufrir lo que sufrió porque Él es Dios encarnado. Y cuando estos pasajes que acabamos de leer hablan de un rey, algunos dirán, seguramente se estaba refiriendo a David o a algún otro hombre. No, se refieren a Dios mismo. Así lo menciona el Salmo 47, versículos 6 y 7. Otros pasajes de la Biblia nombran a Dios como rey, pero vamos a leer este del Salmo 47. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. ¿Ven? Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los testigos de Jehová dicen, entonces así dicen, bueno, si está el Padre y el Hijo es después del Padre,
porque primero es el Padre y después el Hijo. Bueno, ese es un razonamiento humano, porque así somos nosotros. O sea, primero fui yo y luego Joshua, que mañana cumpleaños. Pero escuche, Dios no es así. Él se escapa a este tipo de dimensión. Eso pueden decir ellos, pero el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién? El verbo, Jesús, era en el principio con Dios. Hace 2000 años Jesús no vino a la existencia, no empezó a existir, sino que vino a manifestarse, a encarnarse en aquel niño que nació en la ciudad de Belén. Pero Jesús ya existía desde una eternidad pasada. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. ¿Quién está diciendo eso? David. Dijo el Señor a mi Señor, ¿no comprendo? Bueno, es que él está hablando precisamente de la deidad de Cristo. Vean lo que dice Apocalipsis 1:8, refiriéndose a este pasaje a Jesucristo. Juan es el que está teniendo la visión, pero de repente quien empieza a hablarle es el Mesías. Vamos a leerlo, por favor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios es el Todopoderoso. No hay otro ser que sea todopoderoso. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no recibimos a un enviado, sino a Dios. Quien recibe a Cristo recibe a Dios mismo manifestado. Ahí está la fuente, la esencia de nuestra fe. No tengo el espíritu de algún enviado de Dios. Ahora tengo al Espíritu Santo morando en mí. Esto es algo extraordinario. Algo que nosotros no lo debemos de creer. Yo me la creo porque yo no creí en una revista de filosofía o de psicología. Yo decidí creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Vea lo que dice Efesios 1:13. Dice que fuimos sellados. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es el adelanto, dice la Biblia, que son las arras de nuestra posesión adquirida. O sea, ya tenemos algo. Dios nos dejó algo que nos sella para un día encontrarnos con nuestro Redentor en el cielo. Sea que partamos en este momento, más tarde, o el Señor venga por nosotros. Como cristianos, nosotros debemos creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen otras cosas. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Más que comprobado, que Jesús es Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora Él habita, Dios, en mí. Sí, en cada creyente habita el Espíritu del Dios viviente. A través de toda la historia han existido diferentes hombres que se han proclamado el Salvador del mundo, que inclusive han mostrado manifestaciones sorprendentes, pero todos ellos han sido un fraude y esto ha quedado demostrado a través de la historia. Cuando Mahoma, el fundador del Islam, murió en el año 632, el general del ejército de Mahoma dijo que quien dijera que Mahoma había muerto, lo iba a matar, lo decapitaría. Pero saben, al final todo el mundo se enteró que Mahoma murió. Y la tumba está en una ciudad que se llama Medina. Ahí están los restos de este hombre, porque era un hombre, igual que cualquier otro hombre. Un día escuché de la boca de un pastor que él y su esposa fueron a Rusia. Visitaron allá en Rusia la tumba, la famosa tumba de Lenin en la Plaza Roja. Dice que ahí hay un mausoleo y que expuesto al público en una especie de sarcófago está embalsamado, inerte, Lenin. Algunos dicen que es una estatua de cera, no lo sé yo. Bueno, contaban estos creyentes que en ese lugar no dejan a nadie hablar, no dejan tomar fotografías, no dejan filmar, nada. Tienen que hacer una fila, dar la vuelta y salir. Pero
decía este hombre que ahí hay una leyenda, en ese mausoleo, hay una leyenda. Y lo que está escrito dice, aquí yace el líder más importante del mundo. Aquí está el líder de la revolución. Aquí está el hombre que empezó el socialismo. Aquí está, aquí está. Y cuenta este señor, el pastor, que la señora, al ver esta inscripción, no pudo contenerse. Y entonces dijo, efectivamente, aquí está. Sí, esa inscripción es cierta. Ahí estaban los restos de este hombre venerado por muchos. Pero escuchen, no fue así con Jesucristo. La gran diferencia es que en la tumba de Jesús no habían algunas letras escritas, no había una lápida, sino que un ángel, por medio de un ángel se dio un tremendo anuncio. ¿Cuál? Aquí no está. Vean lo que dice Marcos 16, versículos 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Esta es la gran diferencia, no está aquí. Jesús resucitó. Jesús se levantó de los muertos y eso es maravilloso. Eso no lo ha podido hacer nadie, nadie. Escuche, esta es la gran diferencia entre Cristo y los demás hombres. Jesús resucitó, comprobando así que todo lo que Él dijo, todo lo demás que Jesús dijo era absolutamente cierto. Pablo dice, si Jesús no murió y resucitó, van en nuestra fe. Y si hay un hecho en la historia con mayor cantidad de pruebas, es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, leamos por favor, en 1 Corintios 15, 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. A través de toda la historia, la gente ha tratado de, es lo que más han atacado, la resurrección de Jesucristo. Sí, pero si hay algo que tenga cantidad de pruebas, es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero si resucitó, leamos los versículos 14 y 15, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué dice aún estáis en vuestros pecados? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Nadie podía vivir la vida que Jesús vivió. Imposible. Cumplir los 613 mandamientos que están en este libro. Solo Jesús pudo hacerlo. Así que si Jesús no murió y resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él vino, vivió la vida perfecta que ningún hombre podía vivir. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, limpia, pura y resucitó. Eso es lo más precioso y maravilloso. El Dios al que yo he creído resucitó. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no fue un hombre el que murió por mí, tampoco fue un gran profeta, fue Dios el que murió por mí. Él es quien sufrió, el que se puso en mi lugar, el Dios encarnado. El que estuvo dispuesto a someterse a la más terrible muerte y así pagar el precio por mi rescate. Bendito seas, Jesucristo. No es un hombre que me hizo ese favor. Es Dios quien dio su vida por mí. Cuánto amor, ¿verdad? Qué inmenso amor. Hay mucha gente que sinceramente dice creer en Dios, pero que no han reconocido con su boca que Jesucristo es el Señor. Sí,
Probablemente fueron educados, los llevaron a un lugar. Por ejemplo, en este país es maravilloso. Creo que no existe una sola persona que no escuchara de Jesús. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y los papás nos contaron. Ese es el que murió por nuestros pecados. ¿Quién no sabe eso? Pero escuche, no han confesado, muchos de ellos, que Jesucristo es el Señor. Y nadie absolutamente puede ser salvo si no hace esta confesión. Aquí estamos hablando de vida o muerte eterna. Sí, la Biblia es clara, la Biblia no puede mentir. En Romanos 10, versículos 9 y 10, este es uno de mis pasajes favoritos. Leámoslo, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa noche, el 16 de diciembre del 97, yo lo tuve más que claro, que si confesares con tu boca, no le dijo a toda la gente que estaba en esa reunión, me lo dijo a mí, porque Dios es un Dios personal, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, claro, porque hasta ese día yo era mi propio Señor. Dice la Biblia que Dios es Dios porque no le pidió consejo a nadie, ese era Rupert. Yo no le pregunté a dónde iba a trabajar, con quién me iba a casar, cuántos hijos iba a tener. Yo era mi propio Dios. Dice que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ve, que ya no está en esa tumba fría, serás salvo. Esta es la esencia del Evangelio. La resurrección de Jesucristo para darnos a nosotros una vida totalmente nueva. Y leamos el versículo 10, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo ve? Con la boca se confiesa para salvación. Hay que pedírselo. Me encuentro con gente que me dice, bueno, yo es que desde chiquitito soy cristiano. Mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, mis abuelos eran cristianos. Escuche, Dios es un Dios personal. Y qué precioso cuando en una familia hay una herencia. Y no hay mayor herencia que lo que está en este libro para nuestros hijos. Pero al final, cada hijo, cada persona tendrá que tomar la decisión, porque es una decisión personal, que si confesares con tu boca, ¿lo ve? Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 14, ahí vamos a ver a Jesús, Él está hablando con sus discípulos respecto a su partida, porque Él ya sabe que Él va a partir, que va a ser crucificado, que va a ser sacrificado, y hace una promesa, le hace una promesa, no solamente a ellos, sino también a nosotros, que Él va a volver por todos aquellos que creerían en Él. ¿Qué dice? ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso nadie lo ha dicho. Eso nadie se ha atrevido a decirlo. Él dijo enfáticamente, no hay otro camino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el camino. Y la verdad, en otras palabras, todo lo que se diga afuera es mentira. Porque lo que yo digo es la verdad. Y la vida, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie ni nada puede hacerle llegar a usted, lo puede llevar a usted al Padre, solamente Jesucristo. Ni las obras, ni pertenecer a una religión, ni pertenecer a esto, aquello y lo otro, ni cosas loables que usted haga. Escuchen, ninguna de esas cosas le podrá llevar al cielo, porque nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice luego? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Oyó esto? Jesús le dice a sus discípulos que ahora pueden conocer al Padre porque lo han visto a Él. Entonces Felipe, asombrado, vean lo que dice. Juan 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Sí, qué impresionante este pasaje, ¿verdad? No pierda de vista de lo que estamos hablando esta tarde. Jesús es Dios encarnado. ¿Qué dice luego? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Versículo 10. ¿No crees que soy yo el Padre?
y el ¿No Padre en mí, creéis que yo soy en el Padre? Ajá. ¿Y qué dice? y el Padre en mí. Y el Padre en mí, ¿lo ve? Ajá. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el 11. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Había tal identificación entre Jesús, hombre, Hijo de Dios, y el Padre, que no había manera de separarlos. Las palabras de Cristo eran las palabras del Padre y viceversa. Él no hablaba nada que no hablara el Padre, y el Padre no hablaba nada que no hablara Jesucristo. Ese hombre que nació engendrado por el Espíritu Santo, puesto en el vientre de aquella virgen, era el Dios del universo que venía a este mundo con el único propósito de rescatarlos. Me imagino a un hombre que va a llegar delante de Dios, pero que no se convirtió, y sabiendo para el lugar que va a pedir audiencia con Dios y va a decir, yo necesito hablar con Dios un momentito. Y cuando llegue delante de Dios le va a decir, ok, Dios, sí entiendo, voy para el infierno, pero quiero decirte que me debiste algo. ¿Por qué? Porque no viniste vos mismo a rescatarme, sino que enviaste a otro. Y qué sorpresa se va a llevar ese hombre cuando se entere, vea que quien vino a este mundo a morir por él fue Dios mismo. Escuche, ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel podían cumplir con tan extraordinaria tarea. Nadie. Tenía que ser Dios mismo el que vendría, el que iba a cumplir lo que él mismo había prometido. Y vea lo que dice Isaías 35:4. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Decid a los de corazón apocado, A los que están un tanto desanimados, ¿qué dice? esforzaos, no temáis. Así con todo esto que está pasando en nuestra sociedad, con esta pandemia, con personas que están quedándose sin trabajo, con todas estas situaciones, o sea, el corazón está triste, la gente se ha apocado, se han minimizado. Pero dice la Biblia, dice Dios, esforzaos, no temáis. ¿Qué dice? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, ¿Quién? Dios. ¿Qué dice? con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué maravilloso. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta tarde me encantaría que usted confesara con su boca que Jesucristo es el Señor. Si usted aún no lo ha hecho, es la única manera de poder ir al cielo. Dios no dejó otras formas de poder llegar al cielo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta tarde, Dios nos ha hecho ver por medio de su palabra que Él envió a un Mesías. Él envió a su Hijo Jesucristo por el rescate de todos nosotros. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese Jesús que decidió morir por nuestros pecados, que derramó su sangre preciosa en aquella cruz, está vivo y hoy está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Qué caballero es Él? Él podría botar esa puerta, Él podría rendirle a usted con solamente una mirada, pero escuche, no lo va a hacer porque Dios es un caballero. Algo le dio Dios a usted y a mí también. Es poder escoger. Es lo que se llama el libre albedrío. Y dice la Biblia, he aquí os pongo al frente la bendición y la maldición, el bien y el mal, para que escojáis el bien. Dios quiere que usted lo escoja a Él, que usted esta tarde se rinda a Él, que usted confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, que usted renuncie a su vida y se la entregue a Él. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa
comunión maravillosa empieza en el momento en que usted, con un corazón contrito y humillado, le entrega su corazón al Señor, renuncia a su vida y se la entrega a Él. Y esa relación maravillosa es eterna, nunca acaba. Entraré a Él, dice Jesús, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Le gustaría hacerlo? Bueno, voy a hacer esta tarde una oración, como aquella noche la hice el 16 de diciembre de 1997. Usted la puede hacer, la podría hacer en voz baja, en voz alta, no importa, pero usted tiene que hacerla con todo su corazón, porque el problema del hombre es el corazón. Dice la Biblia que no es lo que le entra al hombre lo que lo contamina, no es lo externo, sino lo que sale de su corazón. Y Dios hoy está esperando que usted le entregue su corazón. Y la manera es orando, arrepentido delante de Él, pidiéndole perdón por sus pecados e invitando al Redentor, aquel que derramó su sangre preciosa para poder darte la vida eterna. ¿Te gustaría? Bien, entonces vamos a inclinar el rostro y ahí donde usted está le voy a invitar a hacer esta oración. Si usted ya la hizo, si Jesús está en su corazón, usted no tiene que volver a hacer esta oración. Esta oración se hace una vez para siempre. Ahora, si Dios hoy golpeó su corazón como creyente, le redargulló, le enseñó cosas, ore con gratitud, hable con Él. Pero si usted aún no ha hecho no ha tomado esta decisión, o quizás simplemente había hecho una oración por hacerla, por repetirla, pero usted no se había convertido, entonces hoy, este es el tiempo favorable, hoy es el día de salvación. Oramos. Incline su rostro y dígale a Dios así: amado Jesús, precioso Señor, bendito seas. Jamás imaginé que alguien me podía amar de la manera en que me has amado. Yo, que soy un vil pecador, porque reconozco eso, Señor. Reconozco que he pecado infinidad de veces, Señor, y te pido perdón. Estoy arrepentido por todos y cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Vengo a ti, precioso Dios, sin nada que ofrecerte, sin poderte dar absolutamente nada más allá que mi vida, una vida destrozada. Pidiéndote por favor que entres y la transformes. Abro de par en par mi corazón para que tú, Jesús, entres, me transformes, me llenes de tu paz, de tu gozo, de tu amor, me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Gracias, Dios, por dejar el cielo y morir en esa cruz. Y hoy darme esta preciosa oportunidad de abrir la puerta de mi corazón para que entraras y me dieras la vida eterna. Gracias porque ahora mi nombre está inscrito eternamente, para siempre en el libro de la vida, con tu sangre, Jesús. Escrito con tu sangre, Señor. Dios, te he pedido todo dándote las gracias, con un corazón lleno de gratitud. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén. Bueno, mi amigo, mi amiga, si usted tomó esta decisión hoy, qué gozo
es la más grande decisión que se puede tomar. Escuche, todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones. La vida está llena de decisiones, pero si hay una decisión importante es esta. Y quizá usted escuchó y dijo, bueno, tengo que meditar algunas cosas respecto a lo que escuché hoy. Bueno, qué bueno. Yo voy a orar para que Dios le dé el tiempo para que usted tome la decisión de entregarle su corazón a Cristo. Porque no sabemos, en este momento estamos y en un momento ya no estamos. Pero si usted le entregó su corazón, si usted oró esta tarde, habló con Dios, directamente se dirigió a Él y en oración le pidió perdón e invitó a Cristo a su corazón, usted es un hijo de Dios. Ahora leíamos Juan, ¿verdad? En el capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es una hija o un hijo de Dios si usted le entregó su vida a Cristo. Ese que dejó el cielo y vino a morir en una cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo entero, pero que como ya vimos, resucitó. Eso es lo más maravilloso. Bueno, nos gustaría darle 3 consejos rápidamente, que son los mismos consejos que me dieron aquella noche en que le entregué mi corazón a Cristo. El primer consejo es que hay que leer este libro. Este es el manual del constructor. Dios nos conoce perfectamente y aquí está. ¿Cómo es que nosotros debemos de comportarnos con nosotros mismos, con nuestro prójimo, pero sobre todo en nuestra relación con Dios? Leamos Josué, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesa! Y Dios no es un mentiroso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él lo dijo ahí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Hay que leerlo todos los días, porque entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Segundo consejo es que nosotros debemos orar y siempre repetimos estos consejos porque escuche, es vital. Yo le doy gracias a Dios porque la persona que me ganó para Cristo me dio estos 3 consejos y me han ayudado, escuchen, de una manera extraordinaria en mi vida cristiana. Segundo consejo entonces es orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias, ajá. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No deje de orar, no deje de orar por mí, porque yo voy a estar orando también por usted. Orar a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo, con toda oración y súplica. Y recuerde que la oración no es para quejarse, la oración es para alabar a Dios. La oración es para decirle gracias a Dios, no para quejarnos. Y el tercer consejo es que debemos hablar de Cristo. Siempre debemos hablar de Cristo. Dios nos va a dar oportunidades extraordinarias de hablar de Él. Usted tal vez tenga que ir al supermercado. Bueno, regale un tratado. Tal vez alguien le llama. Convérsele, háblele de Cristo. Dios va a abrir diferentes puertas. Aún en este tiempo difícil, Dios va a abrir puertas porque hay mucha gente con un corazón angustiado, con un corazón triste, con un corazón sin Dios. Así que vamos a ver lo que dice Jesucristo en el libro de Mateo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué precioso. No olvide hablar de Jesucristo siempre. Siempre debemos de hablar de Cristo. No sea un creyente del servicio secreto. Me encanta decir esto. ¿Por qué? Porque hay creyentes del servicio secreto. Solamente ellos y Jesús saben que son creyentes, nadie más. Y nuestra boca debe de abrirse, no importa. Usted tiene que ser valiente. Los valientes van a arrebatar el cielo, el reino de los cielos. Así que usted tiene que hablar. Y probablemente usted diga, bueno, me levanto, no me levanto del autobús para hablar. Me voy a levantar.
Hágalo y se va a dar cuenta usted lo sencillo que va a ser la siguiente vez. Se va a dar cuenta que inclusive le habla al chofer y le dice, ¿me deja predicar hoy en el bus? Y el chofer le va a decir, claro. Recuerdo la vez que tuve la oportunidad de predicar en uno de los buses y le pregunté al chofer y me dijo, claro que sí, claro, pero aquí no, porque aquí está el cheque, más adelante. Y cuando íbamos en el bus parecía esos carritos que van dando un tour, como el trencito de mi amigo Carlos, por cierto, que maneja un tren en San José, un trencito de mentiras, ¿no? Ese chofer iba así, despacito, como diciendo que no se pierdan de nada. Y fue maravilloso ver cómo varias personas entregaron su corazón a Cristo. Ese es el llamado para todos. Ese es el ministerio que usted y yo como creyentes tenemos, reconciliar a los hombres con Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos esta tarde.